Vamos con el tercer episodio de este canal y corresponde al patrón Bitcoin, historia, actualidad y futuro del dinero. Es un libro controversial, polémico, que vamos a discutir el día de hoy. Más bien se los voy a dar a mis impresiones respecto a la lectura, relectura de este libro, que muchas personas consideran que es el mejor libro de Bitcoin hasta ahora. Bueno, el autor es Saifedean Ammous, es un autor libanés, es muy activo en Twitter, nacido en 1981, tiene su propia página de internet, saifedean.com, donde da cursos de blockchain, etc. Acaba de sacar otro libro sobre el dinero fiat. Y pues es un personaje interesante, es un libro que ahorita se los voy a comentar, tiene una línea ideológica muy marcada, ¿verdad? El prólogo de este libro está pues prácticamente escrito por Nassim Nicholas Taleb, quien tiene otros libros como El Cisne Negro. Él se ha pronunciado sobre el Bitcoin como el Bitcoin es una enfermedad, cierro comillas. Y cuando yo leí eso de bote pronto de él y de repente lo vi en el prólogo, después me quedé pensando, ¿qué onda? ¿No? Tuve como una disonancia cognitiva. Quizás sea demasiado volátil para ser una moneda, pero se trata de la primer moneda orgánica, comenta Nassim Nicholas Taleb. Bueno, antes de comenzar con todas las ideas, pues prácticamente todo el libro tiene la frase los bancos controlan el juego y se repite a lo largo del juego. Mi reacción al inicio del libro, pues es que la verdad fue un libro demasiado documental, me tomó mucho tiempo engancharme. En el capítulo 1 prácticamente toca conceptos como lo que es la vendibilidad del dinero, lo que es la reserva del valor, la importancia como tal del dinero. Fue un libro que disfruté, los primeros capítulos, fue demasiado documental. Es un libro que le recomendaría a alguien que quiere estudiar la historia del dinero. La verdad cumple con ese objetivo, me gustó demasiado ver cómo desde el trueque, desde Roma, cómo fue comenzando eso, el patrón oro, que lo repite a lo largo del libro, y hace esa comparación entre el patrón oro y el patrón libro. Cumplió con mis expectativas el libro porque un tema tan complicado, hablando desde una perspectiva tecnológica como lo es la blockchain y el Bitcoin, para personas que no estamos empapadas en el tema, pues lo traduce de una forma entendible y eso me agradó. Eh, Seguramente este libro, si lo hubiera leído hace 10 o 12 años, seguramente tendría otra perspectiva muy distinta. Es un libro con una carga política muy fuerte. La verdad es que sí lo sentí. Hay un ataque y un acoso muy fuerte hacia el tema de los bancos centrales. Y en lo particular me gustó ese ataque, pero ya cuando fue demasiado repetitivo, como que me di cuenta de que seguramente ahí había un sesgo. En el capítulo 2, pues habla sobre la vendibilidad del dinero, al igual que en el capítulo 1, las reservas del valor, y toca como referencia a las piedras gigantes que se utilizaban para intercambiar, el trueque. En el 3 es cuando ya se incorporan los metales y donde va orillando al oro como la reserva del valor, por lo que las mismas civilizaciones pues lo hacen como el consenso. Hay un consenso, ¿no?, entre las civilizaciones antiguas de que el oro pues era el bueno para que sea la reserva de valor, por lo complicado de conseguir, porque no se devalúa, etcétera. Bueno, ese mismo consenso evita que exista la trampa de alguna autoridad, como lo es ahorita, ¿verdad? Que diga, este papel, esta moneda, tiene reserva de valor. Poniendo además la característica, y lo plasma muy bien el autor, de moneda sólida, que el oro va a ser la primera moneda sólida. Y va a ser la moneda en la que se va a edificar Roma, en la que se sustenta el Renacimiento. Y pareciera que el patrón oro, bueno, es una pregunta que yo saco del libro, ¿el patrón oro prolongó los tiempos de paz? Pues al parecer sí, al menos esa es la tesis que maneja el autor, porque justamente cuando el patrón oro viene a la caída, pues se destapa la Primera Guerra Mundial, y es en la época en la que los gobiernos empiezan a crear su propio dinero con los bancos centrales, ¿verdad? Entonces, a excepción de países como Suiza, que sabemos que siempre ha sido un país neutro, que hasta 1940 y tantos, 1950, estuvo con el patrón oro, los demás países empezaron a tener su propio patrón con su propia moneda.
En el capítulo 4 pues se destapa toda la guerra monetaria, ¿verdad? Aquí prácticamente el autor cita a Hayek, quien denomina la época del nacionalismo monetario, el principios del siglo XX. Los gobiernos fueron eliminando el oro para la creación de la moneda nacional y así poder sustentar la guerra con dinero creado. Prácticamente comenta que si eliminas un acto económico por un acto político, vaya, o sea, estás quitando el oro como reserva, ¿verdad? Y pones como superioridad un acto político, entonces tienes inflación porque estás creando dinero con algo que no tienes. O sea, el Estado se vuelve protector y como es dinero fácil creado por el Estado, las monedas se devalúan y eso implica que existan malos índices de ahorro por parte de los gobiernos y por parte de las personas gobernadas, los ciudadanos, ¿verdad? Hay un ataque muy fuerte hacia Keynes, quien prácticamente es el autor principal de la economía moderna, ¿verdad? Es el creador del Estado paternalista, como que en 1929 funcionó para que todas las personas que estaban en época de crisis económica, pues el gobierno las ayudara para crear actividades productivas y pagarles de alguna u otra forma, ¿no? Que prácticamente yo también lo repliqué, mejor dicho, corrijo, lo vi aquí en mi municipio y en mi estado. Bueno, yo vivo en México, en el estado de Guanajuato, y yo vi como pues prácticamente en la época de 2020 el gobierno empezó a crear empleos, ¿verdad? Que fueron sustentados obviamente por dinero creado por el propio gobierno. Bueno, le tira muy fuerte a las universidades, ya que prácticamente las universidades son un nicho que defiende toda la teoría económica de Keynes. Critica que dejan de tener esa independencia intelectual para convertirse en un brazo del gobierno. Prácticamente eh, casi todo el libro, esa parte es una parte muy muy turbia donde le tira demasiado a Keynes y a los bancos centrales. Y después como que lo va encaminando a lo que va a ser la creación del Bitcoin, porque una parte que me voló la cabeza fue la siguiente, abro comillas. Después de todo, el gobierno siempre puede imprimir más dinero, por lo que no se enfrenta a limitaciones de gasto público, que puede utilizarse para lograr cualquier objetivo de cara al electorado. Entonces el gobierno tiene este hábito de tener reservas de valor. Así entendí, lo entendí como una tesis. Entonces, por esa misma razón, la importancia del Bitcoin como una moneda, como un patrón para hacer una reserva de valor. El capítulo 5 se me hizo muy interesante porque prácticamente pone las condiciones y la preferencia temporal y parte con una premisa muy interesante que dice, si la moneda idónea es aquella cuya oferta es fija, que en su caso el patrón oro lo tiene, el Bitcoin, ¿verdad? Está programado de esa forma. Si es fija, es democrática y no autoritaria, pues eso propicia que la gente no gaste, sino que la gente tenga este hábito de acumulación y de ahorro y se vuelve más consciente de que esto se va a acabar. Y entonces yo me quedo pensando qué clase de problemas pues tendríamos, porque bueno, yo soy un poco escéptico y no todo tiene que ser tan bello, tan utópico. El Estado paternalista se acaba y existe una marcada división de clases, bueno, lo vemos actualmente. Por mucho que no nos guste Keynes, ese esquema creo que seguirá persistiendo. Bueno, seguramente existan problemas de gobernabilidad, de datos, eso ya lo vemos, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente el dinero fiat parte desde el modelo keynesiano, fue creado para solventar las necesidades del gobierno, los programas sociales y el consumo, entonces podría deducir que desincentiva el ahorro, porque pues prácticamente pues está fomentando el crédito, ¿no? Las tasas de interés bajan y eso fomenta que la gente empiece a gastar porque se produjo demasiado y pues las empresas tienen que decir a los gobiernos, ¿sabes qué? No quiero que esto se me merme, esto me va a cobrar factura, esto no me va a dejar las utilidades que yo quiero, entonces apóyame por favor, Banco Central, vamos a bajar las tasas de interés para que la gente consume, ¿verdad? Bueno, para algunos obsesivos quizás la pregunta que voy a hacer no es la más correcta ni la más adecuada, pero pues seguramente ya algunos de ustedes que me escuchan ya deben de contar con Bitcoin. Y los que no tienen, pues seguramente deben de tener sus preguntas sobre
por qué no lo tienen o qué gano yo comprando el Bitcoin. Y el autor pues prácticamente te va orillando a eso, yo al menos así lo detecto. Si en el supuesto de que el Bitcoin es una moneda sólida, ¿verdad? Él pretende que en algún momento vendría sustituyendo al dólar en el panorama del comercio digital, en el comercio internacional, en las remesas. Y el caso es El Salvador, ¿no? Al menos esa es la apuesta del presidente de El Salvador. Las exportaciones y las importaciones se verían con Bitcoin, posiblemente. Ya hay transacciones respecto al tema, ¿no? Tomando como supuesto lo que el autor sostiene, los gobiernos manipulan su divisa para impulsar las exportaciones. Entonces hay muchas dudas que se me quedan, ¿no? Bueno, solamente como para recalcar, la creación de deuda para impulsar el desempleo es una parte de la economía keynesiana y otros programas sociales. ¿Cómo se verían afectados con la incursión fuerte del Bitcoin? Sabemos que pues obviamente ahorita el Bitcoin pues es demasiado atacado, volátil y no incursionado, tiene una gran bajada y quizás le cueste mucho trabajo subir de nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría cuando Bitcoin empiece a tomar como más poder y más uso por parte de las personas? ¿Eso modificaría la agenda económica de los bancos centrales? La gente tendría más hábitos de ahorro, mejor educación financiera, colapsaría. Bueno, no lo sé, son preguntas que yo me hago respecto a la lectura de este libro. En el supuesto de que pues todas estas hipótesis, ¿verdad? Se den o no se den, pues yo sí les recomendaría que le echen una ojeada, de que compren el libro, de que lo lean, ¿verdad? Y de que no se van a decepcionar. Es un libro con muchísimos datos históricos. En lo particular, a mí me fascinó la historia del dinero. Entendí muchas cosas respecto a la historia del dinero, lo que es el dinero fiat, lo que es la temporalidad del dinero, porque eso es algo que el autor comenta de una forma muy evidente, las características que debe de tener una buena moneda, como lo es la preferencia temporal, la liquidez, el que esté a largo plazo, ¿verdad? Entonces es un libro que yo recomiendo que alguien que no tiene mucha educación respecto al tema del Bitcoin y apenas está iniciando este camino, pues lo considere comprar y lo considere leer. La verdad es que la importancia es que al menos ahí me dejó más preguntas que respuestas. Sin embargo, quedo satisfecho con la lectura del libro. Ya estoy un poquito más empapado sobre el tema. Y pues hasta aquí todo. Bueno, si te gustó el contenido de este breve resumen, breve reseña, pues regálame un like. Saludos.